Está la asimilación de costumbres. Hola, buenas tardes. Estamos aquí ya con la profe que hemos elegido para hacer la entrevista correspondiente a la asignatura de cambios sociales y vamos a realizar una entrevista sobre multiculturalidad e interculturalidad, que son los conceptos que estamos trabajando en clase. Bueno, para ir rompiendo el hielo, la primera pregunta sería que nos cuentes un poco cuál es tu formación previa antes de ejercer como docente, que si te gustó esa formación y dónde realizaste la misma. Hola, buenas tardes, Alejandro. Pues bien, por imperativo vocacional soy graduada en educación infantil, así como en educación social y ambas titulaciones por la Universidad de Salamanca. Dicha formación justifica mis estudios posteriores, ya que centré estos en especializarme como psicopedagoga, cursando para ello el máster en psicopedagogía por la Universidad de Alcalá. En el presente me encuentro inmersa de modo semipresencial conformando el grado de educación primaria con la mención de necesidades educativas específicas por la Universidad Pontificia de Salamanca. De manera análoga y con el propósito de comprender y valorar la aportación de una mirada interdisciplinar en los procesos educativos, así como desarrollar mi capacidad de análisis crítico en relación al conocimiento educativo, estoy iniciando un programa de doctorado centrado en la implicación de las TIC en la educación. Respecto a si me ha gustado lo que he estudiado, pues esta línea de aprendizaje que te presento eh, ha nacido como respuesta en todo momento a un compendio que refleja mi interés por dar respuesta a una sociedad que aún necesita enfrentarse a retos como son la mejora del rendimiento académico del alumnado, la lucha contra el absentismo y el fracaso escolar, así como contra la exclusión social de determinados colectivos. Vale, para continuar, me gustaría preguntarte que cuando terminaste los estudios, ¿sentías que estabas preparada para ejercer como docente? Y me gustaría que me dieses un porqué, una justificación de ello, por favor. Pues aunque en la actualidad siga enlazada en un proceso de educación permanente, ya que como te he dicho, continúo estudiando, continúo formándome, sí que es cierto que durante diferentes periodos he tendido a sentirme perdida ante este nuevo y vigente mercado laboral, donde las fronteras han desaparecido, la competencia ha aumentado y la incertidumbre pues es el nuevo orden. Esto considero ha derivado en la situación que estamos experimentando muchísimos estudiantes en la actualidad, donde de alguna forma somos esclavos de un sistema capitalista, donde desde que nacemos estamos condicionados por una serie de dogmas. Nos enseñan a guiarnos por lo considerado como correcto y es aquí donde yo me pregunto qué es lo correcto, si lo que nos imponen o lo que realmente nos hace ser libre. Y del mismo modo ocurre cuando entramos a una determinada edad, o sea, eh, donde nuestros sentidos, nuestros sentimientos están en pleno desarrollo y es aquí donde nos dejan en manos del sistema, empezando ahí nuestra verdadera manipulación, porque es aquí donde se nos ha tendido a transmitir que los conocimientos que adquirimos nos van a colocar siempre en un buen puesto de trabajo por el que vamos a recibir un buen sueldo. Entonces es por eso que la población hemos tendido a seguir formándonos para alcanzar esos niveles de cualificación que, como digo, siempre se nos han expuesto como más elevados. Eh, y con ellos íbamos a adquirir como mayores oportunidades y competencias eh, para acceder al sistema laboral. Pero una vez que yo ya me he visto al otro lado, o sea, ocupando y dirigiendo de algún modo una clase, un grupo de alumnos, es ahí cuando me he encontrado con que poseemos eh, una sobrecualificación por la que
en muchos sentidos estamos alcanzando sueldos más bajos y, aunque tengamos mayor preparación, los conceptos y los contenidos que se nos han impartido en el aula distan, o sea, distan mucho de la realidad del aula. Eh, pues convivimos como decía, con un sistema que genera únicamente esclavos aptos para las empresas, donde se nos prepara para trabajar siempre por debajo de otras personas, ocupar puestos que no requieren la preparación estudiada, etcétera. Y por lo que considero es irrefutable que somos diversas las generaciones que estamos transitando por un sistema educativo que está obsoleto, eh, por lo que desde mi perspectiva continúa siendo incipiente un cambio de conciencia ante esta realidad, pues se nos prosigue exigiendo actividades muy uniformes en las que no se tienen en cuenta nuestros estilos de aprendizaje, así como tampoco los contenidos, como decía, que nos van a ser más beneficiosos en el contexto que en el día de mañana nos vamos a desenvolver. Esto es lo que ha hecho que los alumnos estudiemos con el único fin de aprobar, de pasar un examen, interpretándose como una superación de obstáculos, de pruebas, que difiere de lo que es el concepto del aprendizaje, del aprender. Eh, Esto yo lo he vivenciado en numerosas ocasiones durante mi etapa de secundaria, pues fueron diversos los actos en los que se nos informó sobre la problemática en la que se encontraba inmerso el sistema educativo. Eh, eh, Realizamos numerosas huelgas como forma de oposición contra el cambio de ley educativa y demás. Y en realidad, y aunque sigo apoyando esos movimientos, considero que esto solo se puede solventar mediante un cambio en gran profundidad del paradigma educativo, eh, con el que se renovase el concepto de la enseñanza, así como de su forma de organización. Esto estimo se podría conseguir a través de un aprendizaje mucho más creativo, flexible y sobre todo vivencial, permitiéndonos una mayor autonomía a los docentes y una mayor educación emocional, eh, con el que comprendamos que lo esencial no es que el niño guarde silencio en su pupitre, sino que éste posea, adquiera una motivación por lo que va a aprender, por lo que está aprendiendo, permitiéndole al mismo tiempo trabajar respetando sus ritmos, sí, sus ritmos de aprendizaje, puesto que la propia educación, ya como quizás me haya repetido, no nos prepara para entender el ámbito, o sea, el ámbito económico laboral o político cultural una vez lleguemos a sus metas, ya que hemos sido siempre los alumnos quienes con cierta ambigüedad decidimos qué itinerario académico seguir, con el único objetivo de embarcarnos en un futuro en el mercado laboral. O sea, no lo hacemos por, por placer, por lo que estamos aprendiendo. Bueno, la verdad que todo lo anterior que has comentado me parece muy interesante y lo cierto es que bajo mi punto de vista lo comparto y lo suscribo completamente. Y podríamos ponernos a debatir muy intensamente acerca de todos estos temas y todo lo que nos has comentado. Pero claro, si no, no tendríamos tiempo de realizar el resto de preguntas que venimos preparando en la entrevista. Por ello, te voy a realizar la siguiente pregunta para poder ir centrándonos más en lo que nos acontece, lo cual
No quiere decir que sea muy interesante toda la anterior, incluso podríamos realizar otro trabajo de investigación acerca de lo que nos has comentado. Por ello me gustaría saber que si en alguna de tus etapas educativas tuviste la oportunidad de cursar estudios en el extranjero o la oportunidad de haber pasado algún tiempo trabajando fuera. Y si la respuesta es que sí, también me gustaría saber qué te aportó en tu formación académica y demás. Eh, sí, como gratificación a los resultados académicos que obtuve en el cierre de ciclo de la ESO, a través del programa de inmersiones lingüísticas en lengua inglesa en Extremadura, fui becada para de forma intensiva durante los meses de periodo estival cursar en Worthing, un pueblo costero al sur de Inglaterra, en la Escuela de Idiomas de Worthing CEX, así es como se llamaba, eh, un curso de calidad en el que obtuve un nivel avanzado de carácter no oficial. Eh, esta, esta experiencia lingüística fue pues una de las mejores formas que tuve para aprender el idioma. En ella, a través de las sesiones teóricas, así como de las interrelaciones con los compañeros y también con los profesores, y, y también, como no, con el contacto directo con mi familia de intercambio, además de adquirir, interiorizar y perfeccionar contenidos previos, eh, se me, se me ofreció también la oportunidad de poder perfeccionar las habilidades de escucha, ahondar en el conocimiento y el dominio de los diferentes acentos y jergas y también pude aprender eh, palabras cotidianas de gran utilidad que en el colegio o en el instituto jamás se me habían presentado. Y además de todo lo anteriormente expuesto, también pude mejorar mi pronunciación y el dominio de la estructura y la entonación de una lengua vehicular como es el inglés. Por otro lado, también se me brindó la oportunidad de sumergirme en una cultura extranjera eh, con la que pude aumentar con ello mis relaciones personales y experiencias vitales, lo cual a su vez me proporcionó ser una persona mucho más resolutiva y conocedora de la diversidad cultural. Y eso en cierto modo me preparó para desenvolverme en un mundo que cada día es más multicultural y competitivo. Bien, todo esto que nos cuentas me parece algo bastante interesante, pero incluso más que bastante interesante es algo muy importante y fundamental a día de hoy en el mundo globalizado en el que vivimos, tener una segunda e incluso una tercera lengua para poder optar a mayores puestos de trabajo, porque ya solo hay que fijarse en que hoy en día en la mayoría de colegios de nuestro estado, te piden un alto nivel de inglés o incluso bilingüismo para poder optar a un trabajo, un trabajo como el nuestro, como el que estamos estudiando. Y claro, para tener ese bilingüismo siempre es muy interesante, como dices tú, poder, y como has podido hacer, salir al extranjero, conocer otro tipo de culturas e incluso inmersionarse adecuadamente en su lengua y demás. Por ello me gustaría saber si en el transcurso de tus estudios tuviste la oportunidad de cursar alguna asignatura que estuviese directamente relacionada en sus contenidos o se mencionase algo acerca de los conceptos de interculturalidad o de multiculturalidad o incluso de las dos. Y si te sirvió de algo, por qué y qué conclusiones sacaste acerca de estos dos conceptos. Sí, donde mayores nociones y una mayor divergencia de los conceptos de interculturalidad y multiculturalidad he adquirido ha sido durante el desarrollo lectivo del grado en educación social, pues fueron varias las asignaturas, tanto troncales y optativas,
que cursé y en las que de manera explícita se trabajaba la interculturalidad y la multiculturalidad. Entre estas materias, algunas fueron sociología y antropología social, sociología de la desviación, interculturalismo, género y educación, diagnóstico en problemas socioeducativos, intervención socioeducativa en infancia y juventud, etc. En estas, eh, en estas materias pude adquirir los conocimientos sociológicos que posibilitan la comprensión de la sociedad y el papel que en ella juega el educador social. De forma pareja se nos instruía en el desarrollo de la capacidad para realizar un análisis crítico y objetivo del comportamiento humano y se promovía a su vez el estudio de la diversidad cultural, tratando conceptos como raza, género, etnia, etc. En lo referente a las conclusiones obtenidas que me preguntabas, a partir del estudio previo acerca de la multiculturalidad e interculturalidad, durante las clases teóricas, seminarios, visionados o actividades de estudio o trabajo en grupo e individual, pues pude extraer e interiorizar que la multiculturalidad se produce cuando la escuela solo actúa cuando existe la presencia del alumno, o sea, la existencia de un alumno procedente de diversas culturas. Es decir, esta está limitada a aspectos más curriculares, dejando a un lado la intervención en la sociedad. Mientras que por otro lado la interculturalidad, desde un paradigma más crítico y reflexivo, pues busca cambiar la actitud de los alumnos, logrando la adquisición de un punto de vista más relativo sobre el mundo. En este sentido, el interculturalismo tiene como un carácter más social, centrándose en las similitudes entre culturas y no solo en las diferencias, y a su vez rechaza la jerarquización entre estas y entiende la diversidad como algo más enriquecedor. Otra de las grandes diferencias que concluyo entre multiculturalidad e interculturalidad es la manera que tienen de entender el racismo. Pues por un lado la multiculturalidad lo entiende como un error, como un error en el proceso de socialización, y por otro lado la interculturalidad lo entiende más bien como un problema social e intenta ponerle remedio. También puedo encontrar una notoria diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad respecto a la definición de cultura, pues la multiculturalidad entiende que si naces en una cultura determinada no puedes adquirir otro tipo de cultura, mientras que la interculturalidad acepta la asimilación de costumbres o normas de otras culturas a la propia. Bien, acerca de todo lo que comentas sobre educación social, a mi parecer resulta ser una carrera muy importante y muy interesante a la vez para tratar todo lo que acontece a ambos conceptos, y puede ser una carrera que puede venir muy bien para complementar con educación primaria, que es lo que estamos cursando nosotros en la actualidad, y para seguir formándonos en multiculturalidad e interculturalidad, ya que veo que hay muchas asignaturas que tratan estos temas y es algo muy a tener en cuenta con nuestros alumnos en el aula. Ahora, para seguir preguntándote acerca de ti y saber un poco más, vamos a tocar un poco del tema de tu centro de trabajo. ¿Cuál es el centro donde actualmente trabajas? Y me gustaría saber si estás contenta con el centro, qué te aporta y si tú aportas algo en el centro también.
Pues en el presente me encuentro trabajando en el Colegio Público de Educación Especial Pablo Picasso, en la ciudad de Alcalá de Henares. Respecto a los aspectos que me ha aportado el centro, que me aporta el centro, a nivel teórico, estoy adquiriendo diversidad de herramientas y conocimientos para trabajar con mi alumnado en el aula. Asimismo, me está ayudando a profundizar, sobre todo en aspectos más técnicos como son el, el reflexionar sobre la educación, los modelos pedagógicos, las herramientas para la investigación educativa. Pues voy aprendiendo día a día a buscar soluciones ante las diversas situaciones que se me van presentando, ya que mi alumnado presenta una gran diversidad educativa, siendo ellos los que me van marcando de alguna forma el ritmo de las clases. De igual modo, el trabajar con alumnado de educación especial me aporta y enriquece su capacidad de superación, con el que cada día me enseñan que tendría que aprender de ellos a no rendirme ante las dificultades. En relación a los aspectos que yo puedo aportarles, estimo estos se pueden centrar en la transmisión de conocimientos y experiencias de aprendizaje basados en sus intereses y necesidades. Por ello, y partiendo de las vigentes políticas educativas, las cuales abogan por una escuela inclusiva que comprenda a todos los educandos por igual, con independencia de la situación social, económica y o cognitiva que presenten, focalizo mi intervención apoyándome en el aprendizaje cooperativo como metodología activa que propicia la cohesión social y la calidad educativa. Todo esto como una experiencia motivante e integradora. De este modo, permito que el aprendizaje pueda desarrollarse en un contexto pues, más bien centrado en los sujetos, en el que ellos sean los protagonistas, en el que se fomente su autonomía, su participación cómo no, su inclusión en la diversidad. Además, busco el potenciar su participación en todos aquellos contextos en los que se desenvuelven, como es la vida doméstica, la utilización de los servicios a la comunidad, bien sea el transporte público para poder desplazarse del hogar al centro y a la inversa, para que puedan disfrutar del ocio y del tiempo libre, promoviendo con ello eh, a su vez el desarrollo de sus actitudes laborales, como pueden ser conceptos de puntualidad, el orden. También se trabaja mucho para que desarrollen su capacidad de raciocinio, etcétera. Por último, contribuyo a partir de apoyos y oportunidades para que el alumnado y ya no solo el alumnado, sino también su familia puedan desarrollar pues su proyecto de calidad de vida, promoviendo de manera unísona su inclusión como ciudadanos de pleno derecho. Vale, perfecto. Pues en relación con lo que me vienes comentando acerca de tus alumnos, me gustaría conocer qué clase de alumnado tienes y si encuentras diversidad cultural dentro del aula. Y si es que sí, me gustaría que me lo pudieses ejemplificar de alguna manera, ya que quiero indagar un poco en qué tipo de alumnado tienes y... Vale, pues muchas gracias por atendernos y resolver las diferentes cuestiones que te hemos planteado acerca de la formación y demás. Ahora me gustaría pasar a la segunda parte de la entrevista, donde trataremos métodos y prácticas docentes empleadas en el aula. Y la primera pregunta que nos acontece es que si para ti es sencillo detectar el racismo en el aula y cómo, claro. Pues en este orden de la entrevista debo hacer alusión a Enguita,
catedrático de la Universidad de Salamanca y el cual me impartió la asignatura de Sociología de la Desviación, antes ya mencionada, con el que aprendí y posteriormente me cercioré de que la escuela es un pequeño microcosmos que responde a la sociedad de alrededor. Sin embargo, y en contraposición con su máxima, en mi aula, por las características del alumnado, no se percibe ningún signo ni muestra de racismo, por lo que en el caso de producirse, teniendo en cuenta estas mismas características y necesidades del alumnado, sería muy patente poder percibirlo. Bien, en una senda continuista, esto he comentado anterior acerca del racismo en el aula. Me gustaría conocer si te es sencillo detectar conflictos en el aula y en ese caso, ¿cómo y qué métodos empleas para detectar estos conflictos? ¿Y sigues algún protocolo específico para detectar estos conflictos? Pues como ya he hecho mención, se trata de un perfil de alumnado muy amplio y a su vez muy susceptible de ser dentro de un centro escolar un blanco fácil, por así decirlo, eh, y por tanto en un porcentaje muy amplio más con el rol de víctima. Con frecuencia se les vincula a este perfil por el simple hecho de ser diferentes, aunque sin dejar de lado el hecho de que también hay un pequeño porcentaje de alumnos que pueden convertirse en el perfil de agresor. Se trata de otro tipo de tipologías que se agravan con patologías tanto psiquiátricas o simplemente con trastornos graves de conducta. Eh, los posibles conflictos que surgen entre el alumnado perteneciente a mi grupo de trabajo son en la mayoría de los casos derivados de aspectos tales como la falta de empatía, falta de comunicación, la no aceptación de la diferencia, la violencia social, que en muchos casos se les transmite a través de videojuegos, eh, vídeos, etcétera. Eh, También se puede deber a la carencia de habilidades sociales, hechos que a través de mi bagaje teórico y el conocimiento de las historias personales de los alumnos no tienen un carácter arduo para ser detectados. Del mismo modo, debo resaltar que siempre son los alumnos quienes, ante situaciones de conflicto en la que los docentes no estamos presentes, son ellos quienes nos acercan la realidad vivenciada. Cuando no se produce así, a través de las conocidas economía de fichas, las asambleas o tutorías, pues tendemos a trabajar las emociones, el que ellos expresen y reflexionen acerca de cómo se sienten, qué es lo que les hace estar tristes, qué es lo que les enfadan y mediante ello poder encauzar un poco y llegar al inicio al punto de partida del conflicto, de ese conflicto. Bien, viendo que hay una gran posibilidad o un alto porcentaje de que puedan suceder conflictos en tu centro entre los alumnos debido a sus características. Me parecería bastante interesante si es que en tu centro se lleva a cabo algún trabajo de prevención para evitar que se den casos de acoso. Y me gustaría saber también cuáles son esos trabajos de prevención, con qué frecuencia se realizan y cómo reacciona el alumnado ante esto, si es que se diese. Porque, claro, con unos niños tan propensos a poder recibir cualquier tipo de estímulo negativo o incluso a producirlo por todo lo que nos acabas de comentar, eh, de los debido a sus aspectos de falta de empatía o alguna carencia de habilidad social que pueda tener el alumno, ¿cómo lo afronta el centro? ¿Cuáles son los parámetros que sigue específicamente? Pues nuestro papel al respecto es principalmente el de la prevención, formando de manera transversal a los alumnos en valores inclusivos,
en la resolución de conflictos y en todos aquellos conceptos relacionados con el acoso, la intimidación, el no respeto, los abusos, etcétera. Por otro lado, esta prevención asienta sus bases en la detección de lo más temprana posible, o sea, lo más precoz, para que el daño producido sea el menor y la resolución lo más fácil posible. También se trabajan valores fundamentales como la tolerancia y la solidaridad, principios elementales como la participación y la democracia, el respeto hacia conceptos como son la igualdad de oportunidades, el respeto al medio ambiente, el valor de la equidad, el respeto a los derechos humanos y con ello la atención a la diversidad dentro del centro escolar. Esto hace necesario que nos centremos con frecuencia en el concepto de convivencia como nuestro principal objetivo educativo. Eh, Asimismo, el alumnado se muestra muy concienciado, trabajando valores, como digo, la igualdad y el respeto. Cuando hablo de respeto, uno de los principales que trabajamos es el espacio vital, en el que ellos sean conscientes de hasta dónde deben llegar y si su compañero, por el motivo que sea, no se encuentra en la situación más o sea, no está receptivo a que un compañero le haga una broma o tal, hay que respetar y siempre guardar ese espacio y esa distancia. Del mismo modo, son ellos quienes de manera autónoma, ante el visionado de hechos no percibidos como tolerantes, son los que les recuerdan al resto de compañeros cuáles son las normas y las conductas que tenemos como aceptadas en el aula. Eh, También se debe tener en cuenta que el grupo está compuesto por un alumnado con TDAH eh, y también con trastornos de conducta. Y estos niños tienden a perder fácilmente su capacidad de autocontrol, mostrándose con facilidad, en muchos casos, pues con más nerviosismo, mayor agresividad y con una alta capacidad de frustración. Ante estas circunstancias, pues tendemos a dar respuestas educativas claras y centradas en las normas, donde no todo es esencial, pero donde sí existen los límites y los tiempos de reflexión. Vale, ya que nos comentas acerca de todos los valores, acerca de la tolerancia, la concienciación que tienen los alumnos, la manera de trabajar la desigualdad y cómo se deben tener en cuenta los alumnos, las clases de trastornos que tienen, me gustaría que, ya que en concreto no impartes ninguna materia, lo que quiero saber acerca de esto es cómo educas en valores al alumnado. ¿Cómo lo haces? ¿Para ti esto es algo importante? ¿Y por qué lo haces? Pues principalmente porque considero que los valores deben ser transmitidos a los niños desde los diversos canales sociales de los que se disponga, pero fundamentalmente desde la infancia y la escuela. Ya que la infancia es, en términos generales, un proceso continuado de adaptación a los nuevos entornos, a las amistades, a los aprendizajes escolares y, por tanto, un periodo en el que se deben sentar las bases para una total autonomía personal y social. Así pues, puedo decir que durante mis sesiones lectivas tengo como objeto el educar a los niños como futuros ciudadanos, ya que no creo que sea suficiente con la propia enseñanza de las asignaturas y sus contenidos, sino que se debe también dedicar un tiempo a otros aspectos de carácter formativo que poca duda cabe son de gran importancia para la vida personal y social, como son, por ejemplo, la educación emocional o la educación en valores. Eh, Esto lo llevamos a cabo en el propio centro desde el entorno óptimo, también para transmitir algunos de los valores que antes ya he mencionado, como
como puede ser el aprender a compartir o el pedir permiso, pero además ofrece la posibilidad de interactuar con otros niños que tienen sus propias aficiones, intereses o maneras de comportarse. Es decir, en un espacio en el que los niños pueden poner en práctica los valores adquiridos en la familia, así como mejorarlos e incorporarlos a otros de su bagaje social. Entre los recursos que podemos implementar en este sentido son, entre otros, pues tiendo a realizar muchos juegos didácticos, análisis de materiales de apoyo en forma personal, o sea, de forma personal y grupal, dinámicas de grupo, llevo a cabo una vez por semana tutorías en las que se llevan a cabo lluvia de ideas, eh, discusiones socializadas, bien como decía que ahí es donde ellos pues reflexionan y comparten sus preocupaciones, sus miedos, sus estados de ánimo. Eh, También tiendo a realizar técnicas específicas eh, centradas en la educación en valores, como son la clarificación de valores, la resolución de dilemas morales. También llevo a cabo para que se ejecuten en el aula role-playing, etcétera. Viendo que tienes una educación en valores bastante completa y bastante competente bajo mi punto de vista, me gustaría saber si sueles colaborar con los equipos de orientación del centro y de qué manera. ¿Esto qué te aporta y cómo influye en los niños? Pues merece la pena que recuerde que el objeto de mi intervención se centra en el interés real por formar parte de programas de intervención más concretos y, por lo tanto, de naturaleza más específica y adaptada a las necesidades de los alumnos y sus familias. Aunque el colectivo para el que dirijo mi intervención comparte características y necesidades comunes, ello no significa que los programas de intervención renuncien a identificar cómo se expresen los hándicaps y problemáticas desde los sujetos concretos con los que trabajo. Por ello, llevo a la práctica de forma cohesionada con el resto de mis compañeros las herramientas y materiales elaborados en el programa de intervención. Asimismo, mi intervención de manera directa está previamente programada con el tutor, ya que es el responsable de la acción tutorial del grupo clase. Por último, debo considerar que en el caso de no poder ser ejecutado por el tutor, este puede ser sustituido por cualquier otro docente bajo la coordinación necesaria. De esta manera, el docente como yo, ambos como sujetos implicados y responsables de la ejecución del desarrollo del programa de intervención, actuamos como guías de los alumnos, atendiendo y motivándoles ante las posibles dificultades que se les pueden presentar. Es por ello que durante toda la propuesta de intervención se cuenta además con el apoyo del orientador del centro. Vale, perfecto. Muchas gracias por esta información acerca del departamento de orientación, que creo que puede sernos bastante útil a la hora de ser tanto tutores como profesores, para centrarnos en ciertos aspectos del aula que no podamos llevar a cabo solos y que necesitemos ayuda. Ahora damos por finalizada esta segunda parte de la entrevista y pasaremos a la tercera parte, que es la implicación de las familias con los alumnos en el aula y demás. Por ello, me gustaría preguntarte si tú personalmente consideras importante la intervención de las familias en el ámbito escolar. Bien, ¿por qué? ¿Y qué puede aportar al alumno que su familia esté detrás de ellos en los estudios? Pues en lo relacionado al grado de implicación de las familias, eh, cabe destacar que un alto porcentaje no participa en las actividades propuestas, así como tampoco asiste a las reuniones trimestrales con la tutora.
mostrando con ello un menor sentimiento de pertenencia al centro o con el centro, lo cual deriva en una descoordinación entre la familia y la escuela y por ende una dificultad comunicativa entre ambas partes. En este sentido, uno de los principales motivos observados sobre este hecho son las barreras que anteponen las familias, tanto inmigrantes como autóctonas, ante la forma de percibir a la escuela como un agente educativo competente al que con frecuencia delegan la educación de los menores, valorando de manera positiva la función que realizamos en el centro y poseyendo altas expectativas en la educación de sus hijos. Eh, Resaltando a la familia como principal agente socializador en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, puedo dirigir mi pensamiento hacia la idea de que sus respaldos se convierte hoy en día en un pilar muy fuerte para la eficacia y el positivo desarrollo educativo y personal también del alumnado. Es decir, se consigue en los menores una mayor autoestima, así como un mejor rendimiento escolar, eh, al mismo tiempo que se mejoran y estrechan los lazos afectivos entre padres, madres e hijos e hijas. Bueno, viendo que la participación de las familias es nula, básicamente, me gustaría añadir que cuando yo estudié, también básicamente era así. Yo recuerdo que mis padres, quizás sí en alguna ocasión iban a la reunión que se organizaba anualmente con los tutores y demás, o si les convocaban a alguna entrevista personal, pero luego no se implicaban ciertamente en el día a día. Y quizás sí que sea algo que de cara a un futuro, tanto los tutores como las familias deberíamos cambiar. Así que me gustaría indagar un poco más en qué tipo de familia encuentras fuera del aula. ¿Son tradicionales? ¿Y se preocupan por los estudios de sus hijos? ¿Qué consecuencias tiene lo anterior en el alumno? Pues en la mayoría de los casos, como expliqué en una de las preguntas que anteriormente me has expuesto, son familias tradicionales y del tipo puede ser extensa, en la que conviven tanto padres e hijos como abuelos e incluso tíos, de tipo nuclear, en la que conviven ambos progenitores con sus hijos. Y en este sentido, y aunque en menor porcentaje, existen también contextos de familias monoparentales. En estos casos se puede considerar a la mayoría de estas como desestructuradas, donde existe un ambiente de confrontación entre padre y madre, hermanos entre sí y padres e hijos. Tomando como base que en un periodo corto de tiempo el porcentaje de familias que conviven con un complicado contexto económico se ha elevado de manera bastante destacada, no pudiendo hacer frente a la cobertura de las necesidades primarias como son la alimentación, el pago de alquiler, la tasa de libros, etcétera, se encuentran en muchos casos en situación de analfabetismo estas familias. Eh, sí, bien digo. Y esto es el resultado de la conocida rotura del modelo industrial, así como de la inicial apuesta por trabajar en los polígonos industriales, lo cual provocó un posterior aumento de las tasas de paro en los segmentos menos cualificados aquí en Alcalá de Henares. Este hecho, del mismo modo, derivó en un aumento de la probabilidad de que la población más vulnerable se encuentre en situación de dificultad social, ya que es la última en verse beneficiada por los efectos de la recuperación económica, pues la pobreza sigue sin recuperarse de forma tangible. En estas se puede afirmar que en este contexto los logros académicos de los alumnos están pues directamente relacionados con sus antecedentes familiares y en especial con los educativos. Por lo tanto, lo que observamos es que las familias de los niños en un alto porcentaje están en exclusión social.
y más que por las características de los niños, se podría decir que por las características de los padres o incluso del mercado y de la situación económica actual. Y supongo que también porque no se le darán las suficientes ayudas desde el Estado. Me gustaría preguntarte acerca de si tú tienes alguna percepción de acerca de lo que piensan las familias, acerca de lo que es la educación intercultural. ¿Qué les parece? Y si lo ven como algo, pos- como algo positivo. Eh, si me puedes dar una opinión al respecto de eso. Pues a pesar de los importantes avances cosechados, aún existen importantes déficits educacionales respecto a las familias de los alumnos. Se trata de familias que manejan un vocabulario muy limitado, no saben leer ni escribir o en muchos casos perdieron la destreza para hacerlo. Por ende, los intercambios comunicativos con ellos están basados en la utilización de un lenguaje más coloquial, exento de tecnicismos. Este hecho se puede extrapolar a cualquier contexto o situación, por lo que centrándome en la temática del interculturalismo, un elevado número de padres desconocen en su totalidad el verdadero significado del mismo.